Bendiciones, queridos hermanos. Quiero compartirle una lamentable noticia acerca de cómo va el acontecer de la Iglesia Católica en Nicaragua. Sabemos que después de mucha persecución, todavía se sigue maltratando, humillando y quitando la voz de la Iglesia en este país de Nicaragua, por el cual oramos. Vamos a compartir entonces esta noticia que continúa la implacable represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Incluso tras la reciente liberación de sacerdotes encarcelados, el régimen de Ortega continúa atacando la organización cristiana con una intolerancia absoluta hacia ella. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dale like y comparte. Las malas noticias han sido la norma para los católicos en Nicaragua, donde el clero y los grupos eclesiásticos han sido blanco frecuente de una amplia represión durante años. Pero el 14 de enero del 2024 recibieron una feliz sorpresa cuando el gobierno liberó inesperadamente de prisión a 2 obispos, 15 sacerdotes y 2 seminaristas, y los expulsó al Vaticano. Entre los liberados se encuentra el obispo Rolando Álvarez, un preso político de alto perfil que fue detenido en el 2022 por criticar al gobierno y luego sentenciado a 26 años de prisión por la presunta traición. También incluían a sacerdotes detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a finales de diciembre de 2023, por expresar solidaridad con Álvarez y otros presos políticos. Días después, el Papa Francisco criticó el régimen en su mensaje de Año Nuevo y luego llamó a un diálogo diplomático y respetuoso. Casi 6 años después de que las protestas masivas estallaran contra Ortega y luego fueran brutalmente reprimidas, la liberación de prisioneros ofrece cierta esperanza a la oposición de Nicaragua. Sin embargo, mi investigación ha demostrado que el régimen de Ortega es implacable al intentar retener el poder, lo que sugiere que esto no es necesario un momento de cambio. De hecho, el gobierno fue acusado de detener a otros sacerdotes el 16 de enero pasado. Ahora, sería bueno resaltar por qué la Iglesia está en la mira de esta represión. Sin más, podemos decir a esta cuestionante que Ortega dirigió Nicaragua por primera vez en 1979 a 1990, después de que su organización revolucionaria de izquierda, al Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezara el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. En la década de 1980, el conflicto con el Vaticano y la jerarquía eclesiástica para las políticas sociales del grupo, incluso cuando muchos de los católicos nicaragüenses más pobres aceptaban a este régimen. Sin embargo, cuando Ortega asumió nuevamente el poder en el 2007, lo hizo con la bendición de líderes cristianos. Durante las elecciones de 2006 había recurrido a alianzas con élite católica y protestante para regresar al poder a cambio de adoptar políticas sociales conservadoras como la prohibición del aborto. Durante la siguiente década, Ortega siguió siendo popular, liderando el crecimiento económico en colaboración con líderes empresariales y desarrollando nuevas estructuras y servicios públicos. Inesperadamente, la popularidad de Ortega y su relación con la Iglesia se derrumbaron en abril del 2018, cuando el gobierno anunció recortes en los beneficios de la seguridad social para los jubilados nicaragüenses. De todos los orígenes salieron a las calles y Ortega y Morillo respondieron con una furiosa represión, desatando políticas y paramilitares armados con armas de grado militar. Catedrales e iglesias intentaron ofrecer refugio a los manifestantes. Sin embargo, más de 300 personas murieron. Los líderes de la iglesia ofrecieron diálogos nacionales entre el gobierno y una coalición de oposición, pero se retiró a medida que la represión continuaba. Cuando algunos líderes católicos populares criticaron la violencia contra los manifestantes, el gobierno empezó a ver a la iglesia como un rival que amenazaba la menguante legitimidad de Ortega.
la política, los paramilitares y los partidos comenzaron a acosar y atacar al clero y a las instituciones católicas. En el 2019 el Papa llamó a Roma a Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y destacado crítico de Ortega. Sin embargo, otros sacerdotes y parte del clero se encontraba todavía en la mira de la iglesia. Algunos huyeron al exilio y se les impidió regresar a Nicaragua si viajaban al extranjero. Otros que se quedaron en el país fueron mantenidos bajo vigilancia. Los sacerdotes que expresaron su apoyo a los presos políticos o continuaron criticando el régimen, incluso en términos vagos, podían ser arrestados o golpeados. El gobierno expulsó al Vaticano a 12 sacerdotes anteriormente detenidos en octubre de 2023, pero Álvarez, el preso político de más alto perfil, todavía estaba detenido por el gobierno y fue despojado de su ciudadanía tras negarse a exiliarse en febrero de 2023. Los ataques contra la iglesia son un síntoma de la absoluta intolerancia del régimen de Ortega hacia la disidencia. Con más de 3.000 organizaciones gubernamentales cerradas desde el 2018, la Iglesia se ha convertido en la única institución no estatal importante de Nicaragua, con alcance a nivel nacional. El gobierno de Nicaragua ha cerrado al menos 256 organizaciones evangélicas en los últimos 2 años. Si bien más de un tercio de los nicaragüenses se identifican como evangélicos, los expertos dicen que la persecución de los evangélicos ha sido más silenciosa, porque algunos de sus líderes todavía apoyan al gobierno de Ortega y los críticos no hablan por temor a represalias. En un país donde más del 40% de la gente se identifica como católica, muchos normalmente recurren a la iglesia en momentos de necesidad. Reprimir las instituciones católicas significa que los nicaragüenses deben recurrir al Estado en busca de ayuda, por medio de la cual se monitorea a los ciudadanos y ha sido acusada de negar servicios y se percibe cierta deslealtad. Al menos 26 universidades católicas y laicas también han sido cerradas o confiscadas por el gobierno, al igual que más de 50 medios de comunicación. La decisión del gobierno de expulsar al clero el 14 de enero pasado también está en línea con su tendencia a bloquear los reingresos de los opositores a Nicaragua o a forzarlo al exilio. En muchos casos, Nicaragua luego revocó la ciudadanía de sus críticos, como cuando expulsó a 222 presos políticos en febrero pasado de 2023 hacia Estados Unidos. Cuando el encarcelamiento o las amenazas no han debilitado la voluntad de los críticos, Ortega y Murillo parecen haber decidido que lo mejor es mantenerlos en el extranjero. Esto no solo reduce los riesgos de una acción contra el régimen en Nicaragua, sino que también puede disminuir el escrutinio internacional sobre el maltrato a los prisioneros políticos. Desde el 2018, la represión en Nicaragua ha llegado a oleadas y violencias brutales que reprimen las protestas, se han convertido en un entorno de vigilancia constante. Acciones legales contra instituciones independientes y opositores y arrestos frecuentes. Sin embargo, los momentos de aparentar calma a menudo han sido seguidos por duras medidas represivas. Incluso cuando la represión ha aumentado, el Vaticano ha sido cauteloso a la hora de criticar a Ortega y Murillo, mientras que algunos nicaragüenses y católicos en el extranjero han instado al Papa a hacer algo más por Nicaragua. Sin embargo, la moderación del Vaticano no parece disminuir las amenazas contra el clero y las limitaciones a actividades como las procesiones religiosas. Sin embargo, en enero de 2024, el Papa Francisco llamó deliberadamente la atención sobre la crisis durante 2 discursos días después de que una docena de sacerdotes fueran arrestados. Una semana después llegó la liberación de Álvarez y sus colegas, a quienes se le otorgó la libertad de salir de Nicaragua, pero no de regresar. Los líderes católicos siguen siendo figuras más populares en Nicaragua. Según encuestas independientes, esto los convierte en una amenaza continua para la búsqueda del control total de Ortega y Murillo, mientras que muchos nicaragüenses pierden la esperanza de que las condiciones mejoren y decenas de presos políticos siguen encarcelados.
Cualquier noticia positiva como la liberación de los sacerdotes es bienvenida. No obstante, no ofrece garantía de un cambio más amplio en el futuro. Esta ha sido la noticia que he querido compartir con ustedes, hermanos. Déjenme en sus comentarios sus peticiones de oración. También vamos a orar por nuestros hermanos de Nicaragua. Puedes dejar tus intenciones de oración por estos hermanos. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta noticia. Recuerda, suscríbete, dale like, activa la campanita y compártelo. Bendiciones.